captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. 10, 9, Weekend 8, countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. The Scrubbo wash bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubbo wash bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Adéntrate en el mundo de la aventura, porque hoy, en el canal de YouTube de Jordi Toms, te espera un evento en vivo fascinante. Prepárate para embarcarte en un viaje épico, para adentrarte en una historia apasionante. Hoy, les presentamos con orgullo a una pareja extraordinaria inmersa en la cultura impresionante de la montaña. Damas y caballeros, hoy les presentamos al enigmático dúo detrás del Natural Parks Project. Prepárense para quedar cautivados, porque esto promete ser una aventura única en la vida. Conozcan a Javi y Encarna, los entusiastas apasionados de la naturaleza que se han atrevido a explorar los territorios inexplorados de los parques naturales y aventurarse en el corazón de la lejanía, junto a comunidades nómadas. Su reconexión con lo salvaje comenzó hace 7 años, tejiéndose intrincadamente en el tejido mismo de su historia de amor personal. En un momento que el destino escribió, sus caminos convergieron, impulsados por un anhelo innegable de reavivar su abrazo con el mundo indómito. Su odisea comenzó con la audacia de novatos, triunfando sobre su primera cima, el Puigmal. Pero, eso fue solo el prólogo, un preludio de una saga de ambición ilimitada. Su apetito por cimas más elevadas, su sed de comunión prolongada con la naturaleza, se transformó en una forma de meditación y evolución personal. Las montañas, como sabios ancestrales, les otorgaron sabiduría invaluable a lo largo de los años, pero su búsqueda de conocimiento seguía insaciable. Contemplen el legado que han labrado. Han conquistado los poderosos picos de 3,000 metros de Cataluña, se han sumergido en el corazón de Aragón y han abrazado alturas aún más grandiosas. Teide, el majestuoso Centinela, Carlit y Canigó, los guardianes franceses, y el Comapedrosa de Andorra, todos cedieron ante su espíritu indomable. En el año 2020, se embarcaron en el audaz proyecto del Proyecto Parques Naturales, el primer buscador de parques naturales en España. Un tributo a su amor por lo salvaje y el deseo de simplificar la búsqueda de la belleza de la naturaleza. Este proyecto recibió elogios de federaciones de montañismo y blogs colegas por igual. Pero esto no es solo un proyecto, es una misión de vida. Para Javi y Encarna, es un abrazo consciente de la naturaleza, una comunión con el latido de la naturaleza. Han recorrido los rincones más lejanos, desde el Círculo Polar Ártico en Rusia, conviviendo con los nenets en la tundra helada, hasta los antiguos Urales polares. Se aventuraron a las montañas del Atlas en Marruecos, caminaron con los nómadas bereberes y danzaron con los espíritus Sherpa en el campamento base del Everest en Nepal. Equilibrando sus vidas profesionales con su amor por la naturaleza, Javi y Encarna recorren las montañas, desentrañan los secretos de tierras remotas y continúan su evolución mientras profundizan su vínculo con lo indomado. El proyecto Parques Naturales sigue evolucionando, prometiendo un nuevo capítulo de exploración al lanzar emocionantes características en septiembre. Una visión de conectar a los exploradores con guías locales, expandir el motor de búsqueda para abarcar más tierras y una serie de innovaciones aún por revelar. Así que, mientras su notable saga se desarrolla, prepárate para ser cautivado por los relatos de su viaje. Hoy, en el canal de YouTube de Jordi Toms, prepárate para una entrevista en vivo fascinante con los arquitectos del proyecto Parques Naturales. La aventura llama, ¿estás listo para responder?
No te escuchamos. Sí, ya, ahora sí, Ahora. ahora sí. Ahora sí, Ahora Javi sí. Encarna. Buenas noches, gracias por aceptar Buenas mi noches. invitación, mi humilde invitación, porque realmente al lado de ustedes me siento una hormiguita. No, No, gracias a Así ti. que Gracias a ti por habernos invitado a tu programa, a tu canal. Estamos yo, súper felices, muy, muy felices. yo creo que el que está más feliz soy yo y les voy a decir por qué. Mira, antes que nada quiero explicar a todo el mundo de que de cómo los conocí, cómo llegué a Ujú. ustedes. Resulta que para junio, el 10 de junio, yo iba a hacer la subida al Canigó. Pero ¿qué Ujú. pasa? Todo el mundo hace la misma subida, que es súper aburrida. Entonces a mí me gustan las cosas diferentes y por donde la tracé, casualmente me encontré que ustedes la hicieron también. Y dije, mierda, estos son los míos. Yo tengo que verme el video. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que hace senderismo y que hace videos de senderismo y que tiene canal, no voy a generalizar, pero lamentablemente la gran mayoría, eh, cuando hace un video son Superman. ¡Wow! Oh, yo soy el mejor, no, yo soy esto. Entonces, claro, tú te acabas viendo un video de superego, no por nada, pero miren, qué pedantes son. ¿Y qué pasa? Que el video de ustedes era tan chulo, era tan simpático, era tan divertido, subiendo al Canigó que dije, mira, o sea, que yo tengo que entrevistarlo. Así que, Mil gracias. no, es que la verdad, o sea, la humildad de ustedes, de hecho, yo no sabía. Bueno, cuando busqué el usuario, me metí en la web de ustedes y Ujú. porque yo juraba, son dos, que está bien. Pero cuando me metí en la web de ustedes, dije, Dios mío, pero es que soy un niño de teta al lado de ellos. Y me puse a ver lo que explicaba en el intro, el tema de los parques naturales, el buscador de ustedes, y dice, Dios, qué chulo. Así que bueno, es la razón por la cual los he invitado, porque creo que tienen muchas cosas que aportar. Le voy a hacer muchas preguntas que más adelante van a Claro. venir, van a ser preguntas formales, pero a mí me gusta la entrevista divertida, la entrevista Ujú. simpática, que no tenemos aquí como tres tontos hablando un monólogo y que sea súper aburrido. Así que Totalmente. va a ser súper divertida. Pero bueno, antes de empezar a preguntar, ¿qué es Natural Park Project? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Cómo han llegado hasta lo que han hecho? Bueno, Natural Pass Project surge bajo la necesidad. Nosotros somos una pareja que nos encanta la montaña y en una de nuestras muchas salidas, sobre todo al principio, hace ya 3-4 años, fue cuando nos dimos cuenta, Sí. o quizás un poco más. Bueno, ya cuando empezamos a salir, pero más o menos empezamos a darle vueltas al proyecto Sí. hace unos 3 o 4 años. Sí, porque Sí. cuando preparábamos a ver a qué montaña vamos a ir este fin de semana, ¿qué pasa? ¿Qué hace uno? Lo típico, entra en Google, se pone a buscar, quiero ir a Aragón, venga, Aragón, montañas, y te tiras un buen rato buscando a ver qué ruta vas a hacer. Entonces, un día volviendo, aquello en el coche charlando, digo, oye, ¿y si no hay ninguna web donde tú puedas entrar y digas, voy a hacer rutas de senderismo, parques naturales, pero de cualquier lugar? Normalmente todas las páginas que hay son o del gobierno del lugar de donde vas, Aragón, Cataluña, no sé qué tal. Entonces, ¿y si creamos una web donde cualquier persona que le guste el entorno natural, la montaña, y le apetezca, pues, ir a darse una vuelta, ir a hacer ¿por qué no? Un pico asequible. Claro. Que pueda encontrar ahí rutas de senderismo y poner un poco más fácil, ¿no? Que no tener que estar googleando y perdiendo horas, ¿no? Buscando. Claro. Y así es como surgió la idea de la página web, que fue como comenzamos. También va unido a colación de lo que está diciendo Javi, obviamente del buscador. También nos gustaba intentar ayudar otra vez a conectar al ser humano con la naturaleza, ¿no? Entonces nos parecía un proyecto que va más allá de solo el buscador, que obviamente, pero era también una intención de poder a lo mejor hacer que las personas también puedan volver a reconectarse con la naturaleza, lo que por todos esos años que nosotros ya llevábamos subiendo montañas y todo lo positivo que nos había dado el montañismo, ¿no? En sí. Entonces, esa pasión, la verdad, por las montañas unido. En base a esa experiencia, a esos sentimientos que uno tiene, cuando uno sube o simplemente hace una ruta de senderismo varias horas y estás horas desconectado de la vida cotidiana, esa paz, no tengo palabras, de alguna manera queríamos hacerlo llegar a nuestros semejantes, a nuestros familiares, amigos y, ¿por qué no?, a más gente. Exacto. Y compartir eso, ¿no?
Sí, y aquí es un poco cuando empieza Natural Parks Project, que empezó, pues eso, yo creo que fue en el 19, bien. La Más o web, menos. Lo que es Sí. la web. Lo que es la web 18-19, sí, yo creo. sí. Sí, Ok. por ahí. Ok. Y bueno, Yo, mira, Javi, Encarna, hay algo que me llama mucho la atención de ustedes, pero bueno, antes que nada, mira, un mensaje a Ana Vilar. Ana Vilar es una de mis mejores seguidoras, ella es de Galicia, así que Ana, te mandamos un Mira qué saludo. bien. Y dice, madre mía, solo con ver la presentación envidia de la sana. Ay, gracias, Ana. gracias. Luego, soy Liang, que te lo deben conocer, dice, hola, Encarna y Javi. Bueno, aquí eso. Pues mira, Lian es un compañero, bueno, un amigo nuestro que se ha venido Hola, con Lian. nosotros a hacer algunas salidas por ahí, meranjas y por ahí, sí. Sí, buen amigo. Pues mira, Lidia Tobar Sáenz son geniales, súper inspiradores y auténticos y lo explican todo tan ameno y tan simpático. Entonces, Gracias, yo, Lidia. yo le voy a decir una cosa a los dos. Entonces, ¿por qué con Soilian ustedes salen a la montaña y conmigo no? Pues, si No, pues de tenemos que hacer una salida, yo acepto la Eso tiene invitación arreglo. también. Eso ¿eh? tiene arreglo. Ponemos una Ok, fecha ok. y Sí. lo coordinamos. Eso Eso- tiene arreglo. Ok. Pues mira, algo que ustedes dijeron a mí me llamó mucho la atención y es que a mí me pasa lo mismo. Que lo que ustedes acaban de decir ahora mismo, cuando uno sale a la montaña, o sea, y mira que dice Ana, es una super experiencia que subimos a los Sí. 3000. A un 3000 Y subimos. hace Sí, poco, sí, además, sí. hace 2 meses. Con Lian, sí, estaba muy también. Bueno, era una emoción, claro, el récord de mi vida. Sí, es que Lian, aparte de amigo, nos ayudó muchísimo y nos Sí. ayuda. Mucho. Sobre todo al principio cuando nos surgió la idea de montar el canal de YouTube y un poco compartir los vídeos que habíamos ido grabando todos estos años, porque en un principio no teníamos la idea del canal de YouTube. Pero cuando nos surgió la idea, que fue a raíz de empezar con la página web, Lian nos ayudó mucho, sobre todo con la edición, porque no teníamos ni idea. ¿Y qué Pues pasa? son muy chulas las ediciones, son muy chulas. Sí. Muchas gracias. ¿Y qué pasa? Que Lian no tenía mucha experiencia en montaña. No Sí. había subido montañas así de 3000 y nada. Y bueno, hace un par de meses pues lo invitamos a venir con nosotros Sí. a la zona de Meranges, en la Cerdaña, en Cataluña, y Muy bonito. hicimos su primer 3000. Bueno, Sí. y fue una montaña que tampoco habíamos hecho nosotros. Oh, qué Y chulo. es muy bonita. Es Muy bonita. y asequible. Qué chulo, qué chulo. Mira, Ana Vilar dice que tenéis una nueva seguidora. George, no te celes. Mira, Pues sí, qué bien. Ana. Pues sí, Ana, estoy muy celoso, pero no importa, porque ya me acaban de invitar. Pero bueno, lo que les comentaba, de que a mí me pasa mucho lo mismo también, de cuando salgo a la montaña, disfruto tanto que yo no quiero que el día se acabe. Mira que me encanta, Exacto. me encanta estar en mi casa, me encanta mi familia, me encanta estar aquí, mucho, pero es que la montaña tiene algo que Sí. te atrapa. Y de hecho, junto con mi esposa veíamos este sábado en Discovery Channel, hay que aquí en España se llama Discovery Max o D-Max, algo así. D-Max. Sí. D-Max. Hay un programa que es Naked and Survivor, que es Ajá. que supervivencia en pelota, creo que se llama aquí en Sí, España. sí. Y el caso es que estábamos viendo el programa y era una pareja que habían durado 21 días y había mal pasado, le habían pecado de todo. Y cuando ya lo iban a rescatar, o sea, al final del trayecto, uno de los concursantes dice, óyeme, yo sé que le he pasado mal, pero yo no me quiero. Exacto. No me quiero ir. Así que yo con eso me siento también identificado con ustedes. Mira, Javi, tú no tienes que estar ahí, Javi, tú tienes que estar de este lado en el estudio entrevistándose, que Javi, tú tienes el link, que tú tienes que estar aquí. Bueno, quería seguir preguntándole acerca del proyecto de ustedes. Cuando ustedes deciden visitar una cima, hacen al azar, me toca ahora Aragón, me toca ahora Cataluña, me toca ahora, porque ustedes, como se vieron en la foto, no se han ceñido solamente a España, o sea, se han abierto a otros países, o sea, ¿cómo deciden? Me voy ahora al Tíbet, me voy ahora al Himalaya, o sea, ¿cómo lo deciden? Bueno, a ver, es que yo creo que ha sido una cosa, vamos a ir, que hemos ido de local a global. Ha sido ¿vale? progresivo. Ha sido progresivo. Cuando empezamos hace 7 años, pues la primera cima que hicimos fue el Puigmal, ¿vale? Era la que teníamos como más cerca, Sí. no teníamos la ropa adecuada,
pues lo que normalmente cuando empiezas, o sea, tampoco tienes todas las bambas de trekking, el tal, el cual, no, íbamos pues normal, unas mallas, Como una quien va de sudadera paseo un día y ya. a la playa. Pero claro, nos gustó tanto ese día que además nos congelamos el cuello, Sí, sí, no, perdona, volvimos con la nariz roja como un tomate, porque no íbamos la preparados. punta de los dedos congelada, Sí. pero aún así, felicísimos. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos entró ahí el gusanillo y dijimos, oye, ¿y por qué no vamos a la pica? Que ya era ala, después del Puigmal, Sí, la pica, una pica. ¿no? La pica de... Sí, Vale. pero Las 2 semanas. Pero, señores, la pica es lo que le sigue, pero la pica de Stad es la pica de Stad. O sea, pica no de es subir Stad, al la pica. Puigmal que me cojo el cremallera y subo. No. La No, montaña la más pica. alta de Cataluña. Además es que fuimos con la tienda de campaña. Fuimos con tienda de campaña. La Porque más baratita. acampamos en el segundo lago, creo, antes, Sí, en por la Solllo, noche. creo que se llama. Y Sí. al día siguiente hicimos ya entonces la pica y luego bajamos. Entonces, lo que estaba diciendo, retomándolo, hemos ido de local hacia afuera. Cuando ya los Pirineos catalanes, más o menos, pues, hombre, obviamente en los Pirineos No, catalanes no hay te mucho acabas que las ver. rutas que hay, pero Sí. ya habíamos hecho como muchas montañas y rutas. Entonces, pues nos fuimos a Aragón, Descubrimos el Gran Aragón. que es maravilloso, Uf. todos los Pirineos de Aragón, Ese ya Ordesa, el Disney World de los Pirineos. Claro. Buah, Aragón es... Sí, bueno, bueno, Aragón también es increíble. espectacular, es que tiene una belleza increíble, la geología de la montaña, es que claro, para mí particularmente cada montaña tiene su energía, tiene su Sí, es misterio, no es lo mismo visitar una montaña en verano que te haces la misma en invierno, porque nosotros también hacemos en invierno, pero esto ya vendrá. Lo vi. Sí, es verdad que para hacer las invernales pasamos por un par de cursos Sí. para entender bien las técnicas, porque claro, no Sobre sabíamos... todo para progresar en canales y demás. Exacto, qué crampones llevar, cómo funciona el piolet, cómo poder parar una posible caída, cómo hacer una reunión, cómo funcionan los nudos, etcétera. Pero esto fue ya cuando ya habíamos ido a Aragón. Entonces luego empezamos a hacer los cursos. Sí, esto fue justo coincidiendo con el COVID. Creo que sí. Porque llegó Más o COVID, menos. acabamos el segundo curso y nos Ok. tuvimos que confinar. Y Sí. ahí hubo un parón de varios meses inevitable. Sí. Ok, claro. Y de hecho no hemos vuelto a retomar la extensión invernal, que lo queremos hacer. Sí, Tenemos pendiente ahí, la tenemos pendiente. que llegará. O sea que no vueltas invernal del 2020 o 2019. No hemos No. vuelto a hacer invernal así con crampones, piolet y todo, no. No. Hemos Que esto es- ascendido esto alguna es- montaña, como el Turcal, que está Sí, había el partes Turcal nevadas, estaba un poco pero nevado. no requería aplicar la técnica porque Exacto. se podía hacer Ok. caminando perfectamente. En la Sí. arena como decimos. Ok. Pero Y bueno, entonces- volveremos. Y entonces de ahí lo que sí. No, adelante. No, entonces eso, que fue una cosa como bastante orgánica. Empezamos más local, nos vamos a Aragón, después de Aragón ya empezamos a fuimos al Teide, hicimos el volcán Teide también. Perdón, una pregunta. ¿Y el Teide lo hicieron como todo el mundo, que empiezan en el agua y terminan en la cima el mismo día? No, desde, ¿cómo se llama? Montaña Blanca. Desde Montaña Blanca, Ok, desde abajo. ok. Pero nos pasó no algo desde muy el- curioso. Sí, ¿Qué les pasó? Y es que el primer día tuvimos que abortar es verdad. porque estaba helado el camino. No. Claro, Tuvimos que ir a comprar unos crampones de respeto. Totalmente, porque lo hicimos en enero y claro, uno siempre va con la idea de que en enero Islas Canarias, me explico, aunque tú piensas, vale, el volcán y tal, dices, no va a haber hielo, no va a haber, porque normalmente, pues sí, hubo hielo. Entonces, ¿qué Hubo pasa? un día, no sé qué pasó, ese fin de Sí. semana, no sé si era fin de semana, pero bueno, No hubo pudimos subir. algo extraordinario. De hecho, el teleférico lo tuvieron que suspender porque había vientos también Sí. huracanados y tuvimos que realizarlo al día siguiente con un sol, una calor. Bueno, madre, porque nos fuimos a una tienda del pueblecito, a Xavi Sports. a un... sí, nos fuimos- Vaga la publicidad. No, pero No, muy pero no bajo por nada. nos salvó el culo, perdona, porque Muy tenía bajo, unos muy bajo, crampones de Xavi. respeto, que se llama, que son como los más básicos para ir un poco por hielo al inicio. Esa Ok, fue la ok. extensión del Teide, madre mía. Bueno, y ahí teníamos que decir que nos dio mal de altura en el último tramo, Sí. sí. No, en serio. Sí. Un poco, no tanto como en Everest, que ya lo explicaremos, Sí. pero sí que la Al cabeza... llegar, al llegar a la Rambleta, que le llaman, que es donde la gente Sí. baja con el teleférico, al Sé llegar cuál allí, es, sí. ya no, y para poder subir el último tramo necesitas un permiso, Mm, porque tú no puedes Sí. llegar allí y dices, "Uy, subo", no, Sí, tienes que pedir es un verdad. permiso con antelación. Sí, Pues sí, cuando sí. pasamos la caseta de guarda con el permiso, ahí ya es que hay un tramo que es prácticamente plano, andaba 5 pasos y tenías que parar. sí. Pues, te faltaba el aire, no podías y así. Wow. Y dijimos, mira, hemos llegado hasta aquí, vamos a subir como sea. Sí. Y subimos arriba. Sufriendo, Sí, pero no- subimos
Subimos. Y el olor a azufre también. Sí, Mucho. sí. Aparte es muy impresionante cuando estás allí tan cerca. Y es muy importante ir con la boca cerrada, porque yo me tragué varias bocanadas. Wow. Ya. No es broma, ¿eh? Es desagradable. No, claro, Sí, claro. sí. Aparte, Tú no Me ves la imagino que fumarola, de repente sale una fumarola de una roca y te la tragas. Entonces, sí. Claro. No, más es irás un fácil. poco así con la cabeza para allá. Y déjame hacer una pregunta, hablando del Teide, pero antes de eso, para concluir con ese tema, mira, Ana Vilar les pregunta, ¿qué tipo de curso hicisteis? Sí, alpinismo, sí, bueno, con los guías que lo hicimos, Sí. se llamaba curso de alpinismo nivel 1 y nivel 2. Sí, Ok. es alpinismo Es invernal. alpinismo invernal. que Hicimos fue, los 2 niveles. sí, fue con unos guías en Aragón. Sí. No sé si decimos el nombre. Sí, si quieren puede, claro, sin Sí, problema. son majísimos, Sí. además. Guías Boira. Guías Boira, muy majos, y hacen cursos en Aragón. Nosotros lo hicimos en la Sierra de Chía Sí, y en Cerler. El primero lo hicimos en Cerler y el y segundo luego en Chía. Sí. Ok. Y bueno, lo que te enseñan es eso, básicamente todo cómo funciona técnicamente, pues cómo hacer frenada con piolet, cómo ponerte bien crampones, cómo funciona el arnés, qué tipo de materiales tienes que llevar, Cómo descender con rappel. cómo descender, exacto. Muy técnico, pero que obviamente hace falta sobre todo para hacer algo invernal. Exactamente, son cursos que necesitan. Entonces, ok, salimos de Cataluña, nos fuimos al Teide. ¿Cómo llegamos al Everest? O sea, Bueno, ¿cómo? eso antes del Everest va a la aventura de Rusia, de los Urales. Yo creo que esa es la más heavy si también. quieres, Más heavy que el Everest. Ok, pues, ¿cómo llegan a Rusia? Bueno, a ver, heavy, entenderme. Yo quiero decir que como antes justo lo estábamos hablando con Javi, obviamente la de Everest es una experiencia impresionante. Sí, Everest, sí. De hecho, los dos lo teníamos ahí desde hace muchos años, incluso antes de reencontrarnos. Sí. Yo a raíz Perdón, de Javi, porque sí. ya que estamos, ¿por qué reencontramos? ¿Qué es eso de reencontramos? Explícame. ¿Se reencontraron en dónde? ¿En la pizzería? Explícame ese término que no lo entiendo. Pues mira, de una manera que la mayoría de gente utiliza las redes sociales pues para reencontrarse con amistades, exalumnos del mismo colegio, cosas de estas, ¿no? Sí. Como el Facebook y tal. Pues yo no, yo me fui a LinkedIn, que es una red profesional. Me mandó un mensaje por LinkedIn. Y porque vi la foto, un día buscando, un día de aquellos que tienes, yo estaba en ese momento estaba sin pareja y aquello que te acuerdas de personas que han pasado por tu vida que en cierto momento te han dejado marca, ¿no? Okay. Y simplemente al principio, conscientemente era curiosidad, ¿vale? Y cuando vi su foto, dije, le tengo que decir algo. Es ella. No te puedes quedar callado. Y ahí que fui, me tiré. Bueno, es que nosotros habíamos sido novios en la adolescencia. Entonces sí. viene todo esto. Claro. Y aquí viene el reencuentro. Aquí viene el reencuentro nuestro hace 7 años y el reencuentro con la naturaleza. O sea, por eso Natural Parks es un proyecto nuestro tan como de corazón, de vida, ¿no? Claro. Es algo ya que compartimos y lo llevamos los dos dentro y así se hace muy fácil todo. Cuando pues compartes aficiones y compartes... de verdad, eso que le transmiten y ese amor que le transmiten de verdad se le nota mucho desde los videos que hacen, las ediciones, bueno, ya sé que Elian que lo hace, pero su forma de ser de verdad transmiten mucho amor, de verdad, sigan así. Pero bueno, ay, muchas gracias. Seguimos a Rusia. Seguimos a Rusia. Bueno, luego te explicaremos lo del Everest y por qué lo del Everest. Lo de Rusia, mira, te vamos a explicar. Sí. La verdad, estábamos buscando un trekking. Es verdad que entre medio habíamos ido a las Azores y Madeira, que también hicimos trekking súper bonitos, y entonces dijimos, vamos a hacer un trekking como más salvaje, que es lo que nos gusta a Javi y a mí. O sea, no los trekkings que suelen estar más masificados. Perdón. Amor a primer LinkedIn, sí, ¿no? Tal cual. Muy buena, Ana, ¿eh? Me gusta esta frase, me la voy a poner en una camiseta. Amor al primer LinkedIn. Te copio el eslogan. Sí, yo le escribí y ella me contrató. Así fue. Ay. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, seguimos hablando de Rusia. Porque, ¿por qué me interesa saber? Perdóname que te interrumpa, es que tengo tantas cosas que hablar con ustedes. Sí. Porque cuando Rusia no, pero cuando el Everest, Javi, que acaba de decir, quiero saber más del trekking consciente,
nosotros estábamos programando el Carnigo cuando ustedes estaban en el Everest. Y claro, yo le Sí. decía a Javi, mire quién es que vamos a entrevistar, porque siempre están en el Everest. O sea, no son vueltas por Colcerola que ellos hacen. O sea, yo le decía a Javi, que tengo mucha confianza. Yo, Javi, esta gente se han hartado de los Pirineos, se han hartado de la montaña de España, o sea, se han hartado de la francesa. Ya están por el Everest. Y que, ¿a quién es que vamos a entrevistar? Pero bueno, ya, no lo interrumpo más, lo prometo. Cuéntame cuéntame del viaje de Rusia, vale. Entonces, en esta, o sea, buscábamos un trekking salvaje que no fuera El típico. el típico que hay, pues está más masificado, algo que fuera lejos, ¿sabes? Y que además tuviera, que es uno de los componentes que nos encanta, que haya culturas nómadas, o sea, es que es algo fascinante que en el siglo XXI vayas a vivir con nómadas en un lugar que es súper disruptivo, que aprendes un montón de ellos. Bueno, es algo apasionante, apasionante. Ya no solamente culturas nómadas, culturas que sean diferentes a la tuya. Totalmente, Exacto. total. Con mucha curiosidad por Exacto. salir de la cómo zona de viven día a día. confort. Claro, claro, Sí. claro. Entonces, buscando, surgió la idea de hacer un trekking en Rusia, ¿vale? Entonces buscábamos los Urales, y los Urales tiene una particularidad que no sé si lo sabéis, pero energéticamente además es una de las cordilleras más antiguas del planeta. Que esto yo no lo sabía hasta antes de que hicimos el viaje. Tiene como 300 millones de años, ¿no? Entonces, esta cordillera tiene una energía súper particular. Es de esas montañas que cuando estás en ellas, tú notas que eso tiene solera. Es que no sé explicarlo. Sí, que es antigua, que ha vivido, que tiene... Bueno, de hecho, imagínate, Jordi, tú cuando haces la cordillera, que hicimos 2 rutas hasta los glaciares que hay allí, el Topographers Glaciar y el Romantic Glaciar, Sí. es que la montaña es tan antigua que solo son piedras. Sí, no hay caminos. No hay camino. Claro, Es de roca en roca. Claro, yo alucinaba porque pensaba, pero nunca había visto una montaña así. Claro, una montaña que es todo piedras, no que vas al último parte, dijéramos, de la grimpada y que te encuentras las piedras. No, toda la montaña. Todos son piedras, rocas. Todo. Ahí no encontrarás tierra. Mira, este es el Topographers Glaciar. Arriba de todo ya sí donde está el glaciar, hay Sí. trozos ya más rotos. Sí. Ok. Pero lo que es Aquí. la aproximación hasta arriba es todo rocas, como veis ahí al principio, Sí. es todo así. Kilómetros y kilómetros hasta llegar ahí. Bueno, y la aventura que fue primero conseguir un guía en esa zona. O sea, pensar que esto está situado, o sea, la ciudad a la que llegas se hace vía Moscú y se llama Salejar. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que Salejar es la única ciudad del planeta que está justo en el Círculo Polar Ártico. El Círculo Polar Ártico es la que está habitada. En el círculo es esta la única. Luego hay otras ciudades que están un poco más arriba, pero en el círculo... Encarna, justo es escúchame. La No línea. me que es la ciudad que sale en TikTok, que la temperatura baja a menos no sé cuánto grado, que es súper... No, esas son otras que están más hacia el este de Rusia, Sí. la Siberia. Ok. Esto está más al oeste, en la parte, Ok. digamos, Sí. más cercana a lo que sería Estonia. Al continente europeo, más cerca de aquí. Sí, Sí, más sí. hacia Europa. Es una península que se llama la península de Yamalia. Yamalia Nenetsia, porque precisamente por la cultura de los nenets, que son los Sí. que viven allí en la tundra. Entonces, Ok. claro, imaginaros irte a un lugar tan recóndito, que claro, además es que claro, aquí nos daría para un directo sobre lo de Uf. Rusia, porque fue... Mira, Fue- Yo feliz de la íbamos- vida, ¿eh? Pues te hago íbamos- la invitación y queda pendiente que la programemos. Cuando fuimos allí íbamos de camino al aeropuerto en el aerobús, Sí. escribiéndonos con WhatsApp con el guía que estaba en Moscú, que nos estaba coordinando todo. O sea, íbamos para allí un poco Sí. a lo que pasara, ¿sabes? Claro, porque esto es lo que iba antes a comentar. No es una ruta en la que tú vas y buscas Everest, por ejemplo. Hay un montón de Sí. guías, un montón de empresas, todo está ya muy ya esquematizado, Masificado, organizado. muy turístico, sí. Sí, que luego ya entraremos también si queréis en este tema. Pero es que allí no ofrecen, tienes que irte a buscar a foros, blogs. Me costó encontrar a un guía. Bueno, me costó Mucho un tiempo. montón de tiempo. Y luego, claro, además estábamos cogiendo el avión y yo estaba con Dimitri diciéndole sí. en inglés que llegamos a Salejar a tal hora. Vale, no os preocupéis, al día siguiente os vendrá a vuestro hotel el guía y el guía que os va a hacer el trekking y el guía que os va a llevar donde los nenes. Exacto, porque eran dos actividades diferentes. Dos actividades Con días diferentes. diferentes. Ok.
Y además, claro, lo de la historia de, lo de la historia Bueno, de es los que días. sí, Cuéntame, eso da para cuéntame, un guión entero, cuéntame. Ese viaje da para un guión entero. De hecho, cuando llegamos a Salejar, cuando aterrizamos, no es el típico aeropuerto que tú llegas y hay No. una fila de taxis o puedes coger un taxi. No. Allí apáñatelas. Aparte está todo en cirílico, si es que hay alguna indicación, con lo cual no Claro, entendemos absolutamente nada. apáñatelas y tú con un idioma totalmente diferente. No, aparte no hablan inglés allí, Nadie habla casi inglés, nadie. O sea, entonces- estamos en una ciudad remota del mundo que además solo aterrizar allí parece que te hayan dejado en una esplana, en un prado enorme, bueno, que no ves el fondo. Ok. Pero es que nos va la marcha. Somos así. No. Pero cuando vas a la aventura y cuando vas con el flow de la energía de todo va a estar bien, todo va a ir bien, nos Sí, pasan sí. cosas como lo que nos pasó, que Uf, pues estábamos eso. en el autobús de allí de Salejar, porque era el único autobús que ponía una flecha y dijimos, bueno, pues esta debe ir a la ciudad, ¿vale? Una ciudad pequeñita. Y tuvimos la suerte de que, bueno, Javi y yo hablando en español, en plan, oye, pues ¿dónde está el hotel? Sí. Espero que lleguemos. Y un señor al lado, un señor, Dentro del autobús. dentro del autobús se acerca y nos dice, hablaba inglés. Yo era Spanish, tal. Entonces empieza a hablar con nosotros en inglés y nos dice, en un inglés ruso, pero nos dice, pues yo esta noche os voy a llevar a un restaurante a cenar y tal. Yo eso es lo que entendí. Sí, y yo lo intenté traducir en el Translator, en el Google Translator, y digo, oye, que nos está diciendo que nos lleva a su casa, que su mujer nos va a preparar la cena. Y yo digo, ¿pero cómo nos va a invitar No a puede su ser. casa aquí un señor en el Círculo Polar Ártico a dos españoles que acabábamos de aterrizar? Porque aparte éramos los únicos guiris. Es que nos fuimos a la oficina de turismo de Salejar y yo le dije a la chica, oye, pero ¿cuántos españoles ha venido algún español aquí? Me dice, desde hace 5 años vinieron unos de la tele. Y yo, ¿perdona? Que yo creo que fue el Calleja, porque además me vi un vídeo de Calleja donde él había ido a Salejar allí a los nenes. Bueno, total, que acabamos en la casa de Valentín. Sí, Valentín, un gran amigo, ya lo consideramos familia, Valentín y su madre, Antonia. Con toda su familia, Y con vodka. acabamos, te puedes imaginar cómo acabamos esa noche. Es que nos sacó una pata de jamón serrano. Nos o sea, sacó perdona. vino tinto de Rioja y jamón serrano. Y me da un cuchillo y me dice, corta, o sea, con la mano, ¿no? Porque claro, no hablábamos el mismo idioma. Sí, sí, corta. Y venga, yo cortando jamón, Sí. la madre preparando el picoteo, él con las botellas de vodka en el congelador. Yo estaba Venga. alucinando. Bueno, también hay que decir que él tenía Tremendo, su mejor amigo, vive en Pamplona. Entonces él Sí. tenía un cariño súper especial a la cultura española. Entonces en su casa tenía jamón, vino tinto, De todo. queso de este curado de Castilla. Claro, yo estaba flipando. Yo le digo, ¿ves, Javi? Cuando uno va con... Porque había mucha gente que me decía, pero no tenéis miedo, os vas a un sitio que está súper lejos, recóndito. Y digo, no, porque ya saldrá bien, todo irá bien. Cuando, mira, y es que la verdad conocimos a gente excepcional, que siguen siendo amigos nuestros, obviamente. Tiene razón el Javix. ¿Eh? Ha hecho un comentario el Javix y tiene toda la razón. ¿De qué? ¿La experiencia? Exacto, eso es lo que queríamos comentar y perdonar que voy al otro. ¿Claramente fue superior al Everest? Sí. ¿Y por qué? Porque es mucho más salvaje, es mucho más recóndito, es más inhóspito. Obviamente el Everest es impresionante. O sea, a ver, no... El Everest, o sea, el Himalaya no te deja indiferente. Si te gusta la montaña, no te deja indiferente. Hay gente que incluso sube en helicóptero desde Katmandú hacia un mirador, el Hotel Everest, que está a 3.800, solo para tomarse un café viendo el Everest al fondo. Sí, Y claro, luego baja el otra vez en Himalaya- helicóptero, porque es digno verlo. O sea, Claro, una vez claro. puedes ir, tienes que ir, porque es que... Pero eso sí, la experiencia vivida en Rusia es, ¿cómo te diría? Es más aventura. Es más Ok. auténtica. A ver, Porque- auténtica en el sentido de que... Vas a lo desconocido. Totalmente. El Ok. Everest, aunque no has estado allí, pero ya has visto muchos documentales, programas, más o menos intuyes lo que vas a ver, lo que vas a ver. Ok. Y una pregunta. Dice Verónica, ¿qué tiempo duraron ustedes en la aventura de Rusia? Caminando fueron 2 días. 2 días. Okay. Oye, Dos pero días diferentes. ha dado que hablar esos 2 días, ¿eh? Sí. Luego nos fuimos a vivir con los nenes, que esta es otra historia, Estuvimos porque 2 días más con nenes. luego nos fuimos 2 Sí. días con nenes, pero para llegar a los nenes me escribió Dimitri, el Ok. Dimitri del aeropuerto de Barcelona, Sí, y me sí, dice, Encarna, mañana vais a coger un taxi
luego vais a coger un boat, un barco, y luego vais a coger un trineo. Y yo le digo a Javi, ¿un trineo? Pero si estamos en verano, que es agosto, quiero decir que no. Yo no entendía lo del trineo. Vale, pues entonces tú imagínate, nosotros nos subimos con estas dos personas magníficas, pero que no hablaban inglés, nosotros, o sea, en plan fe total. Te metes en una carretera de estas que son, ¿sabéis? De estas de Negras Calasca que son como infinitas. Y yo le decía a Javi, bueno... carreteras rotas, ¿eh? No te esperes una carretera rotísima. Ideal. O sea, que tú ibas a 40 por hora, esquivando los baches y, vamos, así unas 3 horas, hasta llegar al primer pueblo. Que allí había un puerto. Era un pueblo costero del río Obi, que es un río enorme que hay allí. Sí. Que en invierno se congela, por cierto, iban overcrafts para cruzarlo. Sí. Bueno, es que es tremendo aquello. Cuando llegamos al pueblo costero... Esta es muy buena, Juan David. Cuéntame. Es muy buena. Vemos 2 lanchas, una, vamos a decir, decente, y otra que era un trozo de madera con un fueraborda espectacular. Y yo le decía a ella... Pero era un trozo de madera. Era un trozo de madera, tal cual. Y le digo a ella, no, vamos a ir en el otro, seguro, porque vamos 4 personas... Tú con tu mentalidad española, tú decías, no, yo me voy porque qué bueno. Y me coge la mochila, se bajan 2 nenes de Oleg, que era el ruso que nos acompañaba, empieza a hablar con 2 nenes de allí que venían en ese trozo de madera, y nos coge la mochila, o sea, dice, venga, para adentro, para la lancha. Y yo, hostia, que vamos en la pequeña, vamos en el pedazo de madera. Ya verás tú cómo nos quedamos en el río. No, pero, madre mía, aquello volaba sobre el río. No, claro, porque la estructura parecía como muy precario. Lo que pasa que, bueno, que Javi, que entiende un poco más de esto de los nudos y tal, me dice, pero que esto tiene... Íbamos a 40 nudos. 40 nudos por el río, o sea... Es mucha velocidad, ¿eh? Son unos 80 kilómetros por hora. Claro, y ahí ni chaleco salvavidas ni nada. Olvidaos que estábamos con dos nenes, o sea, rollo esquimal. Sí. Conduciendo esta lancha. Era como, pero perdona, o sea... Claro, yo lo entendí luego, al cabo de unas horas, porque claro, en el río no hay nada de oleaje, es muy plano. Eso es verdad. Entonces puedes ir a todo lo que da porque no hay sustos. Pero la sensación es tremenda, ¿eh? Porque tienes, claro, ahí nos grabamos un poquito con el móvil y tenías que sujetar el móvil con las 2 manos porque decías, me va a salir por ahí. Se te va el móvil con todo. Claro. Y después del río... Además, después del río, que estuvimos 1 hora y pico larga, que el río parecía un mar de lo grande que es, ese enorme lobby de ancho, tú no ves los laterales, nada. Paramos como una especie de bahía, toda tranquilita y con unos árboles y tal, y entonces aparece otro nene con su traje ruso como militar, estos verdes que llevan ellos. Que les encanta, con su trineo. Y nosotros, ¡hostia, aquí está el trineo famoso! Claro. Estilo Discovery Channel. Sí, es un trineo tirado con mototanque, que le llaman. Mototanque le llaman. Que es una especie de moto de nieve, pero muy rudimentario, ¿eh? Sí. Que vemos por aquí, ¿no? Claro, entonces le ponían una... ¿Qué es lo que tenía por abajo el trineo? Tenía como tenía puesta como piel de reno. Eso. Tenía un espacio donde ponía las mochilas y otro espacio donde ponían mantas de reno, preparado para que te sentaras tú allí y luego con unas cuerdas se tenías como que medio atar y coger, ¿no? Y nos llevaron tundra a través... 3 horas. 3 horas, tundra a través, ahí ni cobertura ni nada. Bueno, ahí olvídate. O sea, tundra a través a toda la leche con el trineo. Yo no daba crédito porque digo, pero aquello es un prado infinito, o sea, imagínate 360, todo prado. Sí. Y no ves absolutamente nada, solo prado. Miras donde miras. Pero, Javi, y allí llegamos a donde no estaban los niños. La pregunta es, o sea, ustedes antes de empezar esta aventura de Rusia, ¿ustedes se imaginaban que esto iba a ser así? O sea, realmente ya todo empezó a ser sorpresa para ustedes. A ver, la experiencia que íbamos a vivir con los nómadas y el trekking, sabíamos que íbamos a hacer esa actividad, pero no sabíamos que íbamos a ver todo lo que vimos. Pues no, yo no tenía ni idea. Cuando tú haces el trayecto, alucinas. No, eso era... No entiendes la lengua, tú imagínate, los nenes hablan otra lengua totalmente diversa. Hasta llegar allí, lo que hay que hacer es... no es como subirte en un autobús y irte a Madrid. No. Óyeme, yo pregunté, sin ver lo que comenta Lidia. Lidia Tomás dice, menuda aventura, con vosotros no se aburre nadie. Qué buen rollo transmitís. Y es verdad, o sea, con ustedes no ir al Corte Inglés a comprarme la sudita. O sea, que todo es una aventura, o sea, todo es como
¡Wow! No, y de cada salida, de cada experiencia, intentamos, a ver, no es que intentemos, lo intentamos sí, vivir al máximo. Sí, Claro, claro, Y- claro. quiero decir que no hace falta tampoco a nosotros porque nos gusta hacer estas cosas outsiders un poco, pero que Ok. también haciendo cosas de proximidad vivimos la aventura siempre intensamente. Aquí viene un poco lo de lo que comentaba antes, no sé si era un usuario. Javix, un creo que era, espectador, lo sí. del trekking consciente. Exacto, aquí es donde viene. Vayamos donde vayamos, como si vamos aquí al Montseny, da igual, que esto lo Ok. tenemos cerca de casa. Sí. Lo que intentamos siempre, no, otra vez intentamos, que se me escapa la palabra, ¿eh? Nosotros cuando vamos a la montaña es que nos cambia el... Siempre lo comentamos, casi siempre vamos en coche Ok. a los sitios, ¿no? Ok. Ya cuando empezamos a ver verde, ya nos cambia Ya cambia el el humor, mood. Sí. nos cambia todo. A mí me pasa lo mismo. ¿Qué Sí, sí, ocurre? sí, sí. ¿Qué ocurre? Empiezas a caminar por donde sea y ya, que si ves unos pajarillos, que si, mira, un río, que si, anda, mira, apareció por ahí una marmota, espérate, vamos a ver si la podemos grabar. Claro, Esas cositas, claro. eso es lo Sí. que nos hace disfrutar realmente. Y a mí Te también. algunos ejemplos, pero hay muchas más cosas. O sea, al fin y al cabo, el trekking consciente no es, para nosotros es cuando puedes aunar esta parte que tiene el trekking de esfuerzo Sí. físico, que obviamente también lo tiene, y de a veces, o sea, es una práctica deportiva, Sí. pero hacerla de una forma siempre estando en el presente. Disfrutándolo. No solo cada uno hace el trekking y vive la montaña, pues cada uno como le Claro. gusta, ¿no? Es verdad, es verdad. Y todo es válido, pero para nosotros lo importante es el camino que vas haciendo y el presente que estás haciendo, la piedra, la planta, Mira. esa conexión inmersiva, te diría, que es casi espiritual, por decirlo, eso es lo que a nosotros nos llena, más allá de si vamos a llegar o no a la cima. Muchas no es veces. una cuestión de hacer un check. Muchas porque- veces no hemos llegado al punto que Mm. en principio era el objetivo Claro. y da igual, lo hemos disfrutado. Mira, Javier, esa pregunta yo te la iba a hacer y quiero abundar un poco algo de lo que comentó Encarna. Mira, Ana Vilar comenta, ¿cuánta razón tenéis? Mira, yo te voy a explicar algo. A mí me pasó, es que yo me siento identificado con ustedes, pero totalmente, porque yo soy dominicano. Yo vine a hacer una maestría en el 2004 a Barcelona. Me encantó la ciudad y me quedé. Conocí a mi amada y hermosa esposa, tuvimos 2 princesitas y en el 2013 nos regresamos a Santo Domingo a vivir. ¿Qué pasa? En ese tiempo, del 2004 al 2013, la montaña estaba, pero yo me encuentro súper aburrido y con un mapa y una brújula, hace senderismos, que me encuentro aburridísimo. Y por eso, pues no salí a la montaña. Cuando regresé en el 2019, que regresamos de nuevo a Barcelona, descubro Wikiloc, descubro Gaia GPS, descubro esta pasión y de hecho, y dándole para adelante el tiempo, en marzo de 2020, justo una semana antes de que empezara la pandemia, me fui con mi esposa y con mis 2 hijas a esquiar a Valdenuria. Y es cuando conozco los Pirineos. Yo vengo del Caribe, yo ni sabía que la palabra Pirineo existía, ni que estas montañas existían. Y yo quedé enamorado y empecé a hacer Pushmal. Después el Pushmal, la olla de Nuria. Después la olla de Nuria, ya estoy por el GR11, GR10, HRP ahora, que hice la primera parte la semana pasada. Muy bien. Y el punto es que me pasa como ustedes, cada vez quiero más, cada vez quiero más. Y realmente la montaña te ofrece cosas y siento una paz. El punto es que otra pregunta que les iba a hacer, la siguiente. A mí me pasa que, por ejemplo, yo ya tengo un grupo muy selecto y estrecho con el que salgo a caminar. ¿Por qué? Porque antes salía con un montón de gente que iban caminando como si fuera el maratón del hombre. Esta es. Y yo decía, pero ¿para qué quiero llegar a mi casa? O sea, amo y adoro y me encanta tener que, pero yo no quiero que te diga checar. O sea, ¿por qué corre? No, que hay que terminar. Que si vivimos. No puedo hacer fotos, no puedo hacer videos. Dije, no, mira, se acabó. Y entonces ya tengo un grupo muy estrecho con el que salgo. Y me pasa entonces la pregunta que le iba a hacer a ustedes. ¿A ustedes les pasa lo mismo que, por ejemplo, tienen a alguien como Jordi que te dice, quiero salir con ustedes a caminar? Tienen muchas invitaciones de gente que le pide salir con ustedes. Ustedes han hecho un grupo para ustedes 2. O sea, ¿cómo manejan eso? Porque gente preguntando deben tener muchísimo. Sí. A ver, hay un poco de todo. O sea, nosotros principalmente solimos salir nosotros 2. Pero también porque estamos muy ya compenetrados, lo que tú dices. Es muy importante que con las personas que vas
Claro. tengan tu misma afinidad de cómo viven el trekking. Está bien, ¿no? Pero claro, por ejemplo, nosotros no somos de hacer en tanto tiempo y todo súper técnico nosotros y hacemos todo... Igual que yo. El trekking, No. llámalo slow trekking, llámalo trekking consciente, da igual. Vamos a disfrutarlo. Claro. Si Exacto. tardamos 6 horas, tardamos 6 horas. Si tardamos 8, Claro. 8. 4, 4, Claro. da igual. Sí. Sí que si salimos con amigos, pues... Pues hay que adaptarse a las A capacidades ellos. de todo Claro. el mundo, tanto las Claro, nuestras claro. como las de ellos. Puedes salir Totalmente. con alguien que hace trail, que a lo mejor se aburre, o puedes salir con gente que casi nunca va a la montaña y tienes que moderar un poquito pues las velocidades y la Claro. distancia que haces y todo, ¿no? Sí, Claro, pero- totalmente. Mira, yo quiero hacerle, o sea, tengo varias preguntas que quiero hacerle, pero yo de ahora necesito hacer una invitación públicamente que quiero que me digan que sí, por favor. Yo me he centrado en que mi entrevista no me pasen de 1 hora. Y estoy viendo Vale. que además me quedan 15, pero me quedan muchas cosas por preguntar. Entonces yo necesito que me acepten una nueva invitación para Total, darle la cuando continuidad. quieras. Cuando Yes. quieras, Jordi. Ok, pues tú ves, ya no tengo presión de correr. Déjame No hacer una tengas pregunta. presión por correr, slow life. Bueno, el slow life, el slow life. Mira, antes de hacer mi pregunta, dice Lidia Tobar, wow, me encanta estas perspectivas de senderismo y mindfulness que comentáis como manera de disfrutar el camino y de toda la belleza del entorno y de despertar los sentidos. Es verdad, Lidia, totalmente. Ahora, Lidia, hay una pregunta mayor que yo quiero hacerle a ellos dos y es la siguiente. Por lo que ustedes hacen, o sea, ustedes están en grande escala, o sea, ustedes no se dan vueltecitas por Corcerón ni por la Serranada de la Marina. Ustedes lo que hacen lo hacen muy bien. Van a sitios súper heavy, o sea, heavy de divertido, pero también fuerte. O sea, es decir, ustedes están en la, como le llaman la liga de fútbol, ustedes están en clase A, ustedes están en la liga Supreme. Pero ¿qué pasa? Que ambos, y podéis comentar algo del coaching de montaña. Ok, sí, ahora le van a responder a Lidia, después que me respondan esta a mí. Pero ¿qué pasa? Entiendo que los dos son profesionales, pero entiendo que los dos, aparte de ser pareja, tienen hijos. Entonces, Exacto. ¿cómo se logra? Porque es muy difícil combinar pareja, esposos, montaña, trabajo e hijos. O sea, esto no machea por ningún lado. ¿Cómo se logra? Bueno, en nuestro caso, en este momento lo tenemos bastante fácil porque, bueno, nosotros los dos tenemos hijos de otras parejas y ya son mayorcitos. Ya no tenemos... Sí, en ese sentido estamos bien porque pues ya mi hijo tiene 23, sus hijas ya tienen 21, 17, exacto. ya no son tan niños. Y además ya no quieren salir con mami tampoco. No, exacto. Claro. Y con ellos hacemos planes diferentes. Sí. Con ellos sí que también, obviamente, tenemos nuestro tiempo de familia, pero claro, es aparte. Esto no quiere decir que estemos todos los fines de semana sí o sí yendo a la montaña. No, no lo hacemos. Pero intentamos ir cuanto más mejor. Pero bueno, combinarlo, ¿no? Pero intentamos buscar, pues sobre todo las tardes, noches, siempre estamos dando vueltas, tenemos una lista de trekkings, entonces vamos por... Venga, va, este año vamos a hacer estos 3, vamos a ir aquí, este país, este es de aventura, este es de proximidad, entonces ya más o menos, por ejemplo, el de Everest estuvimos un año antes. A un año vista ya sabemos o ya empezamos a preparar lo que vamos a hacer el año siguiente. O sea, por ejemplo, ahora en septiembre ya empezamos a preparar el trekking de aventura que vamos a hacer en el 2024, que ya sabemos cuál es. Entonces, bueno, ¿se puede saber o es sorpresa? Sí, lo podemos decir, ¿no? Venga. Sí. Bueno, a ver, la idea es que vamos a ir a Kirguistán a hacer el trekking de las montañas Tian Shan, que se llaman las montañas celestiales. Cana, espérate. ¿A qué país que van? Kirguistán. Madre mía, perdona, te lo juro, perdóname la ignorancia. ¿Dónde está? Sí. Debe estar al lado de Kazajistán, seguro. Sí, está. Debe estar por Turquía o por ahí, me imagino. Kazajistán, Afganistán, China o Rusia. Y China. Es Asia Central. Sí. Es una cordillera magnífica que muy poca no es tan conocida, ¿sabes? Se llaman las montañas. No la conocía ni yo, imagínate. Entonces se llaman las montañas celestiales y en su idioma Tian Shan, y además son cordilleras de 7.000, 7.500, o sea, es pedazo montañas. Ahí buscamos otro récord personal.
¿Y Y cuál es? además vamos a intentar convivir con los nómadas de allí, que son los kirguis, que son los que viven en yurtas, ¿sabéis? Las de Mongolia, Sí, tipo... sí, 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 Y sí, ellos sí, son sí. especialistas en domadores de halcones y jinetes de caballos Uy, yo salvajes. lo he visto en Discovery Ese, Channel. Sé cuáles ahí, son, ahí, sé cuáles son. Pues ahí iremos. ahí. Qué Esa es nuestra chulo. aventura del año que Bueno, viene, viaje aventura, pero ahí ya tenemos planeado ir, sí, pero Oh, ahí. ok, bueno, no, pues nada. Ojalá que tengamos muchas entrevistas hasta llegar ahí. Mira, Lidia Tobar les pregunta que si puedes comentar algo del coaching de montaña. Claro, mira, nosotros hicimos en todo este viaje que hemos hecho de crecimiento personal a través de la montaña, porque es que es así, ¿no? Ha sido un viaje de reconexión con la naturaleza, de poder crecer ambos a nivel personal, ¿no? Sí, Empezamos también a formarnos, no tanto con el objetivo de poder ser guías o a nivel profesional, pero bueno, nos sacamos el curso de guía de media montaña ok, y nos sacamos también el curso de coaching deportivo. ok. Entonces, en el coaching deportivo lo que nos interesaba mucho era todo lo que es el coaching de montaña, que al fin y al cabo es aplicar la disciplina del coaching, pero en el medio de la montaña. Porque Ok. el medio montañil, vamos a poner, porque la montaña al fin y al cabo tiene todos sus... tienes que planificar un objetivo, tienes que hacer diferentes fases, tienes que superar retos. La montaña Sí, te pone muchos retos de claro, todo claro, tipo. claro que siempre sí. te pone a prueba. En un Claro, momento dado, siempre te pone a prueba. es verdad, es verdad. Entonces, es el uso, para contestándole un poco a Lidia, es cómo aplicamos las técnicas de coaching Ok, en este medio que es en la montaña, para poder pues, superar cualquier tipo de situación en la que uno se encuentre en ese momento de su vida vital. Pues puede ser, necesito poder concentrarme más, pues también te sirve el trekking, porque claro. es un sistema que te sirve para meditar, para poder encontrarte contigo mismo. Bueno, es más o menos esto, es el coaching de montaña. Ok, 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 chicos, hemos llegado a la parte final, pero yo no puedo de esta entrevista porque vienen más, ¿eh? O sea, Habrá que ya me hacer dijeron que otra sí. parte. Nos hemos quedado con el Everest, el Sí, Tucán. no, no, Ahí es que está. hay No, tanto tema que entonces no acabaríamos da. pasado mañana. Tengo dos preguntas que yo tengo que preguntarle a ustedes. ¿Ustedes han tenido en su mundo de senderismo alguna actividad paranormal? ¿Alguna No actividad me para respondan, no personal? me respondan. Te voy a explicar. Todo el que yo entrevisto le hago la misma pregunta y tú me dices, no, No, no. no, estoy pensando, si hemos tenido alguna actividad Pues paranormal. en lo que tú piensas, yo te voy a decir varios que están grabadas las entrevistas de mi canal Sí, y quiénes han pasado y quiénes han dicho. vale. Voy a empezar. Yo entrevisté a los chicos que fundaron la página travesiapirenaica.com. Sí, Son súper reconocidos. Y en la sí, entrevista le pregunté, y al principio, no, claro que no. Yo, dime, hombre. Y me dijo, bueno, mira, una vez estábamos bajando, estábamos haciendo la GR11, nos agarró la noche, estábamos bajando un collado, éramos 5 y los 5 vimos un Spectrum y lo vimos delante de nosotros. Y yo le digo, ¿quién estaba conmigo? Pero tú estás viendo, que sí, 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 que lo estoy viendo corriendo. Y él me dice, Jordi, yo sé que la entrevista está en vivo y yo sé que todo el mundo me va a escuchar, pero es la verdad, tengo que decirlo. Bueno, el punto es que entrevisté hace poco a la directora de una carrera de la Universidad de Salzburgo. En ujú, vivo. Esa misma pregunta. No, claro que no. Hasta que me dijo, bueno, mira, estamos en vivo, pero te lo voy a decir. Sí, y estaba una vez unos montañas de Noruega, estaba sola acampando y empezó a escuchar unos cantos, llegó una niebla y empezó a oír unos cantos vikingos y decía, pero yo estoy sola. Y salió de la tienda y estos cantos vikingos y nunca encontró nada. Entrevisté, esta me lo dijo fuera de cámara, a una escritora bastante ujú. reconocida aquí en mi canal que hizo el GR11. Y ella me contó que una noche que estaba acampando entre Set Casa y el Costa Bona, estaba Sí. acampando, construcción de nada. Yo pongo mi tienda y yo de noche oigo como una pala de obrero. Y, Ostras. y él se levanta y dice, "Óntale, ¿será que debe ser algún campesino haciendo un agujero para la vaca?" Cuando se mandó al siguiente, no encontró nada. Y como eso, espérate, te estoy metiendo en el mundo para que no me diga, no, ninguna. ¿Qué No, no, es pasa? que yo también estoy pensando, a ver si viene, a ver si a ti. Mira lo que me ha pasado. Resulta, para que siga pensando, que Sí,
Escuché que ustedes viven por San Celo, por el Montseny, que lo tienen cerca. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? Claro, no voy a preguntar dónde viven exactamente, pero les voy a aplicar lo que me pasó. Resulta que hace un tiempo yo me fui con unos amigos a hacer, digo, se ve en pantalla aquí, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Ok. Resulta yo que me fui con unos amigos a hacer una ruta por el Montseny. ¿Qué pasa? Que a mí mis rutas me gustan que sean así muy Rambo, muy duras, muy todo. Ujú. Y el punto es que, mira, nada, empezamos a hacer se nos hizo de noche y en este tramo de noche, mira, la ruta era así, ese estilo. Sí, sí, sí. En ese tramo de noche, yo empecé a hacer, que mira, que parece la película Blair Witch Project, donde estamos Tal metidos. cual, es verdad. Y el caso es que se nos hizo de noche y yo empecé a sentirme angustiado y se cuenta, me siento incómodo, me siento incómodo. Bueno, el caso es que en la oscuridad, que no había polvo, no había sucio, no había nada, yo le digo a mi compañero, volteate que te voy a hacer una foto. Y le hago la foto. Aquí yo no tengo cómo darle zoom a esta foto, pero se ve claramente una Ostras. cara, un ojito, nariz y boca. Y eso lo viví yo, o sea, eso lo viví yo en el Montseny. O sea, esa experiencia la tuve yo. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿han vivido alguna actividad paranormal? ¿Ustedes algo que ustedes A digan? ver, Javi, si te, mira, si te... no sé si paranormal, pero una vez estando de viaje en China, Sí. visitamos como unos jardines donde había al final una torre, ¿era hindú o qué era aquello? No, era una torre taoísta. Bueno, una torre tipo, imagínate la torre de Pisa, De la época Sí. medieval era. pero de la época medieval en China. asiático y también torcida, que está Sí. allí. Es una especie de torre, no sé por qué no es igual de famosa que la torre Creo de que Pisa. se llama la porque Torre podría del serlo. Tigre. Puede ser. Algo así. Ya subiendo por el camino que te lleva a la torre, hay un olor bastante desagradable. Hay como unas plantas que desprenden un olor, para Sí. mí, bastante desagradable. Pero bueno, Ok. tú vas subiendo y llegas a un lugar, yo no recuerdo muy bien si había un pequeño laguito o qué era aquello. Creo que sí, que había un pequeño Bueno. lago. Pero los dos hicimos el mismo comentario. Aquí hay una energía muy chunga. Los dos nos sentíamos mal allí. Ya estaba lleno de gente, ¿eh? Ni entramos. Bueno, lo bordeamos, subimos hasta arriba a la torre, dimos una vuelta y nos bajamos rápido. Porque yo le decía, no me siento bien aquí, vámonos, aquí hay algo que no me gusta, no sé lo que es. Total, que nos fuimos y ya por la noche, cuando llegamos al hotel, nos ponemos a buscar la historia de aquel lugar. Cuéntame, Javi, ¿qué encontraron? Resulta que en el lugar donde yo le dije, aquí, no sé qué hay aquí, que Sí. aquí no me siento bien, aquí hay algo que no es bueno. Había habido una matanza de no sé cuántas personas. Sí, habían matado como a 1000 Pero- personas, a todos los trabajadores de esa torre. Ha habido una matanza Y se descomunal. notaba, o sea, es que lo percibías en el ambiente, Claro. es que era un aire cargado, como entre ese olor de las plantas que olía fatal, como algo como cuando algo se está pudriendo, ¿no? Es Que no cuando, huele... cuando estás en un sitio que dices, sácame de aquí, no puedo. Claro, estar claro, aquí". que se No sé por sentían qué, esa pero no estás bien ahí. incomodidad. Pues, Que- y eso nos pasó en este parque, Sí. China, no en parques, que eran como unos jardines muy grandes. Ok. que hay. Ok. Tú ves, Y, tienen la experiencia, tuve una experiencia. Y yo y nos ha creo que pasado más esto de sentir una energía rara Sí. y que luego Cuéntame, haya pasado cuéntame. algo catastrófico. Lo que pasa es que estoy intentando hacer memoria del otro Ok. sitio. ¿De No sé si- dónde era? Es que ahora mismo no me viene, pero nos ha pasado más de una vez. Esto fue una vez allí y otra vez Sí. en otro sitio que ahora no me acuerdo. Ya me acordaré. Bueno, y Ya- también Ok. hay una que es la de Canigó, que tú hiciste una Ah. foto. Es que cuando Uy. subimos el Canigó, lo curioso, no sé si sabéis, que Ahí el tuvimos dos Canigó, experiencias bastante fuertes. sí, que el Canigó es considerada la montaña sagrada. Sagrada. ¿Qué? Sí, Sí. Javi porque, interna, que no sé el por qué, no acabo de entender. Sé que Sí. se hace la hoguera, pero no acabo de entender el por qué. porque el fuego de San Juan se supone que viene de esa montaña. O sea, el fuego Ok. que ilumina todas las hogueras Sí. que aquí se celebra esta festividad de San Juan tanto, se supone que viene de esta montaña y que es sagrada para sobre todo Ok. la parte aquí más en Cataluña y el sur de Ok. Francia también. Y encima, además, ese fin de semana que nosotros nos dio por subir, no lo sabíamos que era cuando ponen todos los fardos de leña Ok. en la cima. Es el Ok. fin de semana antes de San Juan, porque luego allí va la gente a dormir, a encender. El día de San Juan, pues se sube allí la gente y se queda allí toda la noche, Sí. Ok. ardiendo Ok. en la En cruz la cima. del Canigó. Y entonces, Sí. Nos Javi, pasaron tú dos dices, cosas. bueno, sí, pasaron dos cosas allí. Una fue ¿Qué subiendo pasó? la chimenea. No teníamos muy claro si subir o no, porque es una pared vertical.
Sí, no hay Entonces, cuerdas, sí. que alguna cuerdecilla iría bien. total, Sí. que vimos bajar un matrimonio de jubilados y yo le pregunté a los dos, oye, pero ¿habéis subido por aquí? Sí, sí, ya hemos bajado, estamos bajando, pero ¿realmente es fácil o porque desde aquí parece que es algo complicado? No, tranquilos, hay resquicios, hay como salientes y es como subir una escalera y para bajar ya veréis que es Javier, lo mismo. no me jodas que la historia acaba que desaparecieron los viejitos. No, 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 no. no. Tan heavy no Ok, es. No es Tan tan heavy. heavy, pero fue una ok, experiencia digna de comentar. ok. Empecé a tirar yo primero, Encarna iba detrás mío, yo más o menos pues iba subiendo, y a mitad de la pared me quedo en un punto que digo, ¿y ahora por dónde sigo? Porque no Sí. había ningún saliente, no había nada. Ujú. Sé cuál es, sé cuál es. En aquella época yo aún sufría de vértigo. Ah, porque es verdad, Javi ha superado el vértigo Yo he al cabo superado el de los vértigo años. al cabo de años ir a la montaña. La montaña a mí me ha servido para ¿Superar? superar el vértigo casi por completo, te diría ya. Wow. Bueno, pues ahí aún sufría vértigo. Y yo me acuerdo que empecé a sudar, me quedé así quieto, me empezaron a sudar las manos, pero agua, o sea, era sudor, Te lo creo. empecé a temblar. Claro, Javi, porque tú Y estás en el medio sin saber a dónde vas, te sientes claro, perdido. Sí, sí, sí. Encarna detrás, Javi, ¿qué haces? Y yo, Tira. Javi, tira, porque Javi, claro, yo estaba agarrada como podía, que yo no y tengo yo, vértigo, y yo, pero digo, o tiras o me caigo, o y sea, no hay yo, otra. yo Qué cerraba los ojos y decía, no me sensación. digas nada, que me estoy concentrando porque no veo por dónde tengo que tirar, no me pongas nervioso, yo intentando tranquilizarme, pero claro, yo miraba así para abajo y veía que había detrás de Encarna 2 o 3 montañeros preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Total, que yo no sé cuánto tiempo pasó, igual pasó 1 minuto, no 2, Sí, no lo aunque sé. parecía muy largo, pero fue 1 minuto. Y de repente oigo una persona encima mío que me dice, ¡Ale, ale! Y yo miro así y Y me no veo, había nadie antes. Es que lo fuerte es que no sabíamos de ¡ale, dónde. ale! Que te digo que cuando yo empecé no había nadie arriba. Nadie, Nadie. nadie. Te Y lo me juro veo, que yo estaba allí y no había nadie. Y aparece. Spiderman, era Spiderman. Era Spiderman, El porque Spiderman encima francés. se puso de cara, o sea, yo mirando hacia el Él abismo estaba de espaldas a la pared, de espaldas y de cara al abismo. y estaba de Y cara me al estaba abismo. hablando, así Y- agarrado con un brazo y me decía, ¡ale, ale! Y yo, ¿pero cómo que ale? Si eres la mitad que yo. Si era un Aparte, chavalín. así, delgadito, y claro, no, digo, es que no puede, Era un se chavalín. lo va a llevar, se va a ir el chico Y yo, para abajo. no. Que ale, ale, ale. Me estuvo gritando un rato y al final me pegó un grito, pero fuerte, diciendo que sí, que. Claro, yo no entendía porque me hablaba en francés y yo como no Claro, entendía bien. claro. Me estiró el brazo, Sí, pero me cogió con el una brazo fuerza y me descomunal. subió, pero medio metro Es para que arriba. yo lo vi porque salió volando. Yo salí o sea, volando para yo arriba. flipé. Piensa que yo peso cerca de entre 85 y 90 kilos. Sí. Este chico, como mucho, pesaría 70 kilos, no pesaba más. Y no sabemos de dónde salió. Yo no sé ni de dónde y no salió. lo volvimos a ver. Total, que me tiró para arriba, bajó a buscar a Encarna, también la subió, y luego yo mirando para abajo vi que subía más gente. Total, que yo llegué arriba, Encarna llegó arriba, empezamos a llegar todos, y yo no sé dónde ha salido este chico, pero... No estaba. No estaba, ¡ole! o sea... Mira, Misterios. mira, Yo yo te quiero lo pensar creo. que era un montañero que estaba por allí y nos ayudó. Quiero pensar que... Sí, pero Javi, escúchame, no hay mucho, como tú estás en esa parte de la chimenea, no hay muchos lugares. De hecho, Javi, que está viendo este video, podrá no escribir es algo. fácil esa No hay subida, ¿eh? mucha opción de tú irte. O sea, si tú No no hay, vives, no hay. o sea, déjame decirte, tú sabes que el Canigo ha muerto varias personas. De hecho, Sí. murió en inglés ahí también. De Y hecho, a yo, nosotros nos sorprendió mucho porque tú cuando subes el Pedraforca hay un Sí. tramo de grimpada que es un poco más complicado y hay una cuerda. Sí, tienen Y una tú- cuerda. Cuando subes por saldas, sí. claro, ¿Vale? Cuando subes por el Coll del Verdet hay una cuerda, Sí. tú subes y vas para arriba y ya Pero en la está. chimenea no hay Ahí nada. no había nada y te puedo asegurar que la pared es mucho más peligrosa y complicada que la de totalmente. Mira, dice Juan, te mando un abrazo muy grande. Juan, un gran Un ángel amigo. de la Ángel de la Guarda, sí, Eh, señor. Tal cual, es que fue, yo digo, ¿de dónde ha salido este hombre? Es que lo vi delgadito y de golpe sale en volandas, Javi, volando. No, es que pero yo me estaba pegó con detrás, una lo vi. fuerza que yo pensé, este chico debe hacer Y yo- escalada, evidentemente, está muy Sí, fuerte, sí. muy fibrado. Era un ángel de la guarda, Pero cariño. sí, un ángel de la guarda, que yo siempre ese chaval lo Siempre. llevaré dentro de mí porque yo no sé cómo hubiera salido de esa situación. Te lo digo en serio, ¿eh? Fue el Tú sabes único que, mira, momento que estaba en la montaña que he dicho, no sé cómo voy a salir de esta. Mira, a mí me pasó, señores, me pasó lo siguiente.
Yo estoy muy macho alfa lomo plateado, que cuando me propongo algo que lo logro porque sí. Y con el Caligón me ha pasado dos cosas que me ha puesto como un niñito. Y es cuando lo conocí a ustedes, cuando fui el 10 de junio, que casualmente estaban poniendo las leñas en ese entonces, que fui con mi amigo Javier Bastán, el Javis, que fue el que vi ahorita. Nosotros cuando empezamos la chimenea, al final nos devolvimos por el viento, por la lluvia, y dijimos, Claro. nos matamos, y nos devolvimos. Pero yo sentía una energía en ese momento. El que, bueno, yo ni sabía que había muerto nadie, después fue que me enteré, pero yo sí sentía algo muy extraño. El caso es que yo hace 15 días empecé a hacer el GR11 con HRP y GR10 y casualmente que me desvié, llegué a Batere Cortalet y en Cortalet subí al Canigó, pero por la parte de Cortalet. Sí, por la otra, por el Cortalet. No por la parte de Marialles. ¿Qué pasa? Yo iba a Marialles y yo decía, mierda, yo voy a bajar por todo el con el que yo andaba, se tiró por el Canigó. Y dije, mierda, es que yo no sé si ustedes se ubican, pero si yo no bajo por la chimenea, hacer GR10 hasta Marialles son 18 kilómetros, una salvajada, una animalada. Es lo que hicimos nosotros porque no bajamos la chimenea. Salimos, mira, camino más aburrido. Toda la vuelta al macizo. Toda la vuelta. 38 kilómetros por ese barrancos, día. que además vas por barrancos, que yo entonces recuerdo tenía vértigo. O sea, fue brutal. Y salimos a las 9, me acuerdo, salimos a las 9 de la mañana y llegamos al coche a la 1:15 de la madrugada. Yo ya no me sentía en las caderas, no me sentía en las caderas, te lo juro. Lo vi en el video de ustedes, Sí, que llegaron de noche. Sí. Subíamos una loma y yo le decía, ya está, después de la loma llega... bajabas y otra loma, y bajabas y otra loma, y bajabas, Javi, eso sí. Yo estaba harto de la tartera que hay en ese GR10, harto. Era una tartera, otra tartera. Dios mío, desesperante. Y bueno, lo que quería comentar era eso, cuando yo vi eso, nada más me vino a la cabeza mi esposa que me dijo antes de irme a hacer este camino, te vas solo, pero tienes una esposa y tienes dos hijas. Claro. Entonces, y claro, o sea, y me tiré, de hecho llegué tardísimo a Marialles esa noche y dice, mira, pero llegué con vida. Claro. Es que a ver, a veces en la montaña es esto, a veces nosotros no vimos claro la bajada por la chimenea y dimos toda la vuelta. Sin agua. Esta es otra porque se nos acabó la cantimplora, claro. Llenamos en Cortales, pero nada, pero enseguida hacía mucha calor ese día, yo no sé, hacía muchísima calor. Y en nada nos quedamos sin agua. Y las últimas 6 horas... Javier encarna. Ese GR10 sin agua y con calor es muy duro. Es muy duro. Tú pasas por el refugio Buenas Aguas, después que tú vas a la bajada por el bosque, sí. Hace buenas, que el refugio se llama Buenas Aguas y la jodida agua sale negra. Es por eso. Es que no había agua, o sea, era en plan, madre mía, qué mal. Yo recuerdo que ese trekking, bueno, esta salida fue una de las más duras que hemos hecho. Fíjate que y mira que saca al lado, no tiene nada que ver, pero fíjate que nos encontramos con un grupo de isars, de ciervos, y decía, mira, un grupo de ciervos. Déjate, yo lo que quiero es llegar ya al coche. Déjame de ciervos ya. Déjame, digo, venga, que no, es lo que intentando animar, ¿sabes? Porque es lo que dices tú, Jordi, es tartera, catartera y baja y sube, y baja y sube, y baja y sube. Madre mía, no se acababa. Pero esa fue muy dura. Y si ustedes dejaron el coche en donde, en Coldelló, ¿verdad? Más abajo del refugio de Marielles. Más abajo del refugio de Marielles. Sí. A unos 2 más abajo de Coldelló. Hasta la pista, sí. Claro, Coldelló. No en el parking de arriba del refugio, ¿no? No, más abajo. En Coldelló, sí. Cuando... O sea, ¿qué es lo que te digo? Después que tú te tires ese tramo de GR10 que me lo tire yo, que estaba desesperado, la bajada de Marialles a Coldelló no es fácil. No. Es muy bonita, pero no es fácil. No, tampoco. Oye, pues yo no quiero imaginarme cómo quedaron ustedes ese día. Cruzamos el río de noche, ¿sabes que hay que cruzar un río? Claro, ese lo hemos pasado de noche. De noche, así. Yo no sabíamos, le digo, mira, tú sígueme. Y yo pensaba, voy a pisar donde sea, pero yo cruzo el río como sea. Y venga, es lo que te decía antes de que en momentos más, digamos, extremos, por decir de alguna manera, te das cuenta de que tienes un foie o algo. Que te sale una energía que te sale extra. Y dices, yo por aquí paso sí o sí como sea. Y pasas. Y lo haces. Es verdad. Te llena de fuerza y tú dices, oye, es que tengo que lograrlo. Y lo haces y punto, y da igual. Como sea.
Sí, 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 Sacas sí, sí. una fuerza interior que no, que a Tal veces cual. ni sabes tú que la tienes. Lo sé. Y ese río que tú dices, yo no sé cómo estaban ustedes cuando lo cruzaron, pero cuando nos tocó cruzarlo a Javi y a mí, cuando hicimos el Canigó ese día, estaba lleno de agua, que Sí, sí. cruzarlo fue una verdadera Hasta la, odisea. hasta la ingle. A ver, Ah, hasta la cintura, ¿eh? Bien. Y de bajando el hecho, agua bien, ¿eh? De hecho, mira, déjame si te puedo poner aquí esta parte del video donde, digo, creo que estamos hablando del Seguro, mismo Sí, porque sí, sí, es que río. si no vas por hay. Marielles tienes que cruzar el Es río que es, sí que o es, sí. es, Sí, es sí, este. sí, sí, sí. Sí, sí, que es tremendo, que pasa un montón de agua. Sí, señor. Que es, Es este. óyeme, te escuece porque el agua está Helada, helada. helada, Helada, helada. Sí, sí. Sí, helada, sí, sí, helada, sí. helada. Sí, Sí, sí. sí, es todo un reto, ¿eh? Parece que no, pero cuando estás ahí dices, ostras, entre el Y es frío que verdad, hace con el agua y de es noche, que verdad. encima nos pilló de noche, yo no veía nada, nada, Más nada. de O un sea, resbalón sí, se claro. pegó aquí en Carna, Sí, sí, No que me la sí. digas, en gente se serio. tira para abajo. Javi, O sea, Encarna, ese día fue bastante, Sí. nunca nos fue muy olvidaremos del No, duro. no, Canigó no, no. porque Porque Javi, dimos la vuelta Encarna. a todo el macizo casi, eso o fue una sea. experiencia Y yo, brutal. y yo le voy a decir algo a ustedes. Desde ahí, si la noche a ustedes le pilló ahí, de ahí a Col de Joe todavía falta mucho. Sí, 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 sí. íbamos muertos, íbamos andando ya por inercia. Te lo Es que yo creo. creo que ese día hicimos casi 40 De kilómetros. hecho, Llegamos a los 40 y 40 en montaña es si mucho. Es nos Es salieron mucho. casi 40 Es mucho. por la aplicación esta de, creo que era el Strava, una O de sea, estas. Sí, a mí es la única vez en mi vida, de todo el trekking que hemos hecho, que me caían las Sí, lágrimas ya. piensa O que sea, a mí al estábamos, final ya era, no está, puedo con la cadera, o sea, sí, me dolía todo. sí, Era, sí, 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 sí. de hecho Te lo estábamos creo. ya cerca en la pista que nos llevaba ya hacia el coche y veíamos a Sí. lo lejos las llamas de la cima, que ya habían encendido Ya la la, habían encendido. sí, Oh, y sí. se veían madre a lo mía. lejos, a lo lejos, se veía una luz, ¿no? Un algo. Y dices, mira, Y ya usted están. dije, mira, que nos hubiese tirado por la chimenea, hubiese Ya No, acabado ves, pues con de ahí él. ahí venimos. está la chimenea, madre mía. Qué Ahora bueno. sí que es una chimenea. Qué bueno. No, pero mira, Javi, en cara, Natural Park Projects, quiero darle las gracias por esta entrevista que hemos tenido. Ha pasado rapidísimo la 1 hora y 11. Rapidísimo, rapidísimo. Ha pasado 1 millón y nos faltan todavía tanto tema por conversar. Así que yo quiero que públicamente me acepten la invitación para la Tanto, por siguiente. Y supuesto. quiero que nos pasemos hablando de la vez de cuando fueron al Everest, que es lo que yo le decía a Javi. Javi y yo planificando el Canigó. Y yo le decía a Javi, tú y yo somos dos culos cagados. Esta gente está en el Everest. Y me acuerdo que tú me decías, Javi, tú me preguntabas de que, sí, porque tú no estás viendo. Y que sí, viejo, te estoy viendo. Y yo decía, mira, ¿y cómo yo voy a entrevistar a esta gente? O sea, ¿de qué le voy a hablar? De los Nada, jabalíes de no. Colcerola. O sea, Bueno, somos gente normal que nos gusta mucho la montaña, Sí. compartir las experiencias que vivimos y si eso sirve de inspiración o de simplemente entretenimiento para la gente que le gusta Simplemente la somos montaña, amantes de la pues, naturaleza. exacto. qué bonito. Y nos gusta compartir pues las vivencias que tenemos de la mejor manera, con nuestro humor, muchas veces, casi siempre, Claro. y no hay Oye, más. Javi, es que esa es la mejor manera, porque no hay una cosa más aburrida que tú te estoy aquí en la montaña, estoy cruzando. Que no, coño, ponle chiste, ponle gracia, Claro, ponle claro. algo divertido. Y no Que es fácil, Claro. ¿eh? A veces no es fácil, pero porque estás cansado, tú sabes que cuando vas a la montaña, según qué rutas haces, vas cansado, no te apetece grabar, Sí, sí, pero sí, ya sí. lo haces con un poco de, aparte de para tenerlo tú y reírte luego, Sí, pues sí, ¿por sí, qué no? sí. Para compartirlo con todos los demás, que Mm. siempre es gracioso. Claro. Tú sabes, Javi, Ricardo, lo que a mí me funciona, que hago mucho. No sé si ustedes han visto mis videos de senderismo, pero resulta Sí. que yo me voy, Seguro que yo bueno. tengo, mis hijas no quieren venir conmigo a caminar a la montaña. Mi esposa sí, mi esposa viene de vez en cuando, pero mis hijas no. Siempre tienen una excusa. ¿Y qué pasa? Pero como yo anhelo tanto que vengan mis hijas, yo me he inventado una hija imaginaria que se llama Ajá. Nova, que es la combinación de los dos nombres de mi hija. Y yo me voy hablando con Nova todo el camino. Hey, Nova, how are you? How's Con everything? el walkie, ¿no? Sí, y después meto la voz en off y al final acaba. El video de senderismo mío son todo de verdad un chiste. Pero Sí, bueno, sí, los hemos visto. sí, Muy divertidos, muy divertidos. Es que hay que darle ese toque así de humor. Es que tengo Sí. en carna. Yo cuando empecé a ver estos videos, que yo veía que la gente hacía una ruta tan chula, pero coño, era un coñazo ver los videos. Digo, mira que me aburro. Y mira que me Sí. aburro.
estamos en la montaña conectando con el col. ¡Col nada! Tírate un chiste, mete un cambio, pasa segunda. Pero bueno, ya mira, ya Ana Vilar ya me dice que estamos deseando ver la siguiente Ay, entrevista. qué maja, mil gracias. Pues aquí estaremos seguro, Jordi, para contar Bueno. más aventuras y lo que Bueno. queráis, compartir toda nuestra experiencia. Cualquier cuestión que tus suscriptores nos quieran hacer, pues Claro. estamos abiertos a contestarla y a compartir nuestra experiencia, ¿no? Excelente, perfecto, pues así será. Pues chicos, un abrazo muy grande. No se desconecten, denme un segundo. Que Claro. voy a cerrar a